ya lo habíamos revisado, pero bueno. Entonces, pongan atención porque por el tiempo tenemos que ver hoy infarto y trombolisis. Trombolisis o fibrinolisis. Entonces, fíjense, empezamos. La definición de infarto. Es un cuadro clínico producido por la necrosis de una área del miocardio debido a una oclusión total del vaso respectivo. Es un cuadro clínico producido por la necrosis de una área, una sección determinada del miocardio, debido a la oclusión total del vaso respectivo. Entonces, cuando hablamos de área, significa que no todo el miocardio está infartado, sino una zona, y en la cara diafragmático inferior, ¿cuál será la arteria que se ha tapado, se ha ocluido en ese caso clínico? La coronaria derecha. Un infarto septal, ¿cuál es el vaso responsable del infarto? La descendente anterior. Si un infarto anterior o anterolateral, es decir, toma de B1 hasta B6, la arteria responsable es la coronaria izquierda. Coronaria izquierda. Entonces, fíjense, dependiente de qué arteria es la que se ha ocluido totalmente, será el área infartada o necrosada que vamos a revisar por electrocardiografía. Quiere decir que entonces tenemos una disposición electrocardiográfica que, por ejemplo, cuando es D2, D3 y BF, es un infarto diafragmático, ¿verdad? Cuando tenemos B1, B2, B3, es un infarto de cara septal. O sea, el septum, de la mitad del septum hacia abajo, la zona final del septum. Cuando tenemos B1, B2, B3 y B4, es un infarto anterior. Toma hasta punta. Recuerden que B4 es la derivación donde ustedes ponen el aparatito, la perilla, más o menos sobre la línea medio clavicular, eso es punta. Y si es de B1 a B6, todo es un infarto anterolateral. Anterior, infarto de cara anterior. De B1 a B6 es un infarto anterolateral, todo. ¿Correcto? De 2, de 3 y BF no es P, es cara diafragmática o lo mismo cara inferior. Pero ustedes saben que normalmente, eso ya estudiamos, las derivaciones en B1 y B2 son así, ¿verdad? B1 y B2, eso es lo normal. Si tengo un infarto agudo diafragmático y que evoluciona o se complica con este tipo de derivaciones, es un infarto ínfero posterior o ínfero dorsal. Ya repito, cuando el infarto viene de 2, de 3 y B, es un infarto diafragmático, pero ustedes ven que también hay ondas en B1 y B2 que no son las normales, sino que son ondas altas, de R altas, con alteración del SC o con P negativa. Es un infarto ínfero posterior o ínfero dorsal. Entonces hay combinaciones dependiendo de las arterias, que es la que está dando problemas, y se dan las localizaciones en su electrocardiograma. ¿De acuerdo? De B1 a B6, infarto de cara anterolateral. Todo. Y de 1 a B4 Anterior. Solo anterior. Entonces, como un infarto agudo, obviamente este infarto se va a acompañar de marcadores todos positivos, porque es una macro
necrosis. Entonces, ¿qué tiene? En laboratorio, la CPK-MB y las troponinas positivas. ¿Por qué? Una necrosis. La mioglobina no tiene para identificar el cuerpo de hemoglobina. Sí, pero es un marcador tan volátil, podríamos decir, que a las 24 horas ya está normal. Sirve si estaríamos viendo al paciente inmediatamente que se infarta, que no es lo común. Entonces esto sirve para diferenciar, esto sería una macro, ¿verdad? Macro, necrosis, el infarto, macronecrosis. Ahora ustedes se recordarán que cuando hicimos angina inestable, Sí, en angina inestable vimos que habían pacientes con angina inestable, con troponina negativa o normal y troponina positiva. Entonces ustedes dirán, ¿y cómo es eso? Si la angina inestable, que no es un infarto, ¿por qué se pueden elevar las troponinas? Entonces recuerden que la angina inestable, el sustrato, la base del problema, es una placa ulcerada de la cubierta. Ahí se depositó trombo, coágulo. Entonces va creciendo el trombo hasta tener una oclusión subtotal. Aquí una oclusión total. En la angina inestable es subtotal. Entonces ese trombo es friable. ¿Qué significa friable? Que se puede desprenderse pedazos y viajar a distancia y producir un émbolo. En ese caso las troponinas son positivas. Porque en ese caso habría una micronecrosis en la angina inestable. Por eso se pueden elevar las troponinas. Si no hay ese desprendimiento del trombo, no hay la embolia periférica, las troponinas son normales. Entonces esta es la explicación porque hay casos de angina inestable con troponinas positivas y otros con troponinas normales. Porque cuando en la angina inestable las troponinas son positivas y no un infarto, porque es una micronecrosis. Un infarto es una macronecrosis, es el tamaño de infarto mucho más considerable. ¿Sí está claro eso, no? Esa sería la diferencia en cuanto al laboratorio entre ese síndrome y el infarto. Yo aquí les he dibujado dos diagramas de infarto, sea donde sea diafragmático, sea anterior. ¿Qué diferencia ustedes ven ahí? Pues no son iguales. Que uno es infarto antiguo y otro es infarto reciente. Bueno, entonces sí han visto infarto. Yo lo he visto. Este sería un infarto viejo y otro un infarto agudo. Este infarto puede tener 2 meses, 6 meses de evolucionado, y este es un infarto que recién se está instalando. Entonces van a ver un paciente a la clínica hoy con dolor. En ese es un infarto que se está instalando. Entonces hay dos diferencias básicas entre lo que es agudo y lo que es infarto activo viejo. No sería bueno decir un infarto anterior, porque claro, ustedes se refieren con anterior al tiempo, pero crea confusión con la localización anatómica. Debería hablar de infarto antiguo. ¿Cuál es la diferencia? Que un infarto agudo, que es el tema de hoy, hay una isquemia subendocárdica importante, hay una lesión subepicárdica, fíjense, el ST está elevado, es una lesión subepicárdica, la onda T es alta, aguda, isquemia subendocárdica, todavía no se ve la onda Q que ustedes conocen, pero con el paso de las horas, 24 horas o más, ya empezará a aparecer la onda Q, el ST va a disminuir de severidad y la isquemia de subendocárdica se transforma en subepicárdica. Entonces este es un infarto actualmente en evolución. Esto es un infarto en evolución porque ya tiene por lo menos 24 horas y sigue produciéndose el cambio electrocardiográfico. Entonces, este infarto va evolucionando, va bajando la zona de lesión, va apareciendo la isquemia subepicárdica cuando antes de una isquemia subendocárdica. Y cuando ya se instala el infarto y se estabilizó el infarto,
tenemos un ST isoeléctrico, fíjense, y un ST alto, hasta de 10 milímetros, y ya se vuelve un ST a ras de línea de base, quedó ya con su QS y tiene la T de isquemia vertical. Este ya el infarto que se completó. La isquemia subepicárica o epicárica la veo en la onda T, ¿verdad? Es isquemia onda T. ¿Verdad? Isquemia onda T. ST es lesión. Y este QRS se transforma en QR en este caso, que es necrosis. O sea, en las ondas del infarto ustedes están viendo los tres campos. Ahora, si esto lo graficamos con un corazón que se le haga un corte sagital, ustedes van a ver que en el centro está la necrosis, alrededor está la zona de lesión, y más periféricamente está la zona de isquemia. Las tres zonas aquí vistas acá, en su evento. Eso ya macroscópicamente, anatómicamente. Lo otro es electrocardiográficamente. ¿De acuerdo? Entonces, un infarto agudo se ha visto anatómicamente, se ha visto electrocardiográficamente, en ese infarto que se está estableciendo entre 12 horas, 24 horas, 30 horas. ¿Cuál es la zona peligrosa? La zona peligrosa es esta de acá, la zona de lesión. Quiere decir que en un infarto agudo, mientras más alto es el ST, que es la zona de lesión, más riesgo hay en ese momento. ¿Pero por qué? Porque esa es la zona que lanza o dispara arritmias. Esta zona de aquí es la que lanza arritmias. Y cuando esas arritmias son ventriculares malignas, aumenta la mortalidad. Entonces, a veces un paciente que se está infartando, lo ven en el domicilio, decide el médico ingresarlo, y en el trayecto del domicilio a la casa, el paciente se muere. ¿Qué pasó? La causa fue un fenómeno arrítmico, ventricular maligno, que hizo que el paciente no alcance a llegar al hospital. Ese paciente no muere por falla de bomba, muere por arritmias. ¿Y dónde es la zona donde estas arritmias se generan? La zona de lesión. ¿De acuerdo? Cuando veamos arritmias, vamos a ver esto que les estoy mencionando en forma literal, lo van a ver ya dibujado y van a entender por qué esas arritmias pueden matar a una persona. Eso lo vamos a ver en el módulo de arritmias. Muy bien. Los infartos, de aquí estamos hablando de los infartos con elevación del ST. Es el infarto que vamos a tratar en la clase de hoy, porque hay otro infarto sin elevación del ST. Ya vamos a ver cuál es la diferencia y la importancia. Entonces, infarto agudo del miocardio, pero con elevación del ST, hay varias terminologías que dicen lo mismo, pero en inglés o en español. Si usamos en inglés, sería esto de aquí. Stent. ¿Qué significa stent? Nos referimos al infarto con elevación del ST. ST elevado en miocardial infarto. En infarto miocardial, ese es el famoso stent. Pero a veces verán que en español lo ponen más extenso. Infarto de miocardio con ST elevado. Siglas. Estas son siglas más concretas. Elevación del ST en infarto de miocardio. Siempre el inglés es más concreto que el español da mucha vuelta. El otro es más preciso. Entonces, cuando hablamos de isquemia, a esto nos referimos. No a eso. Es esto de aquí. Usted va a decir, bueno, y cuando no es un infarto, pero no tiene elevación del ST, ¿cómo se llama? Sencillo. Antecede la palabra no. No sé. Infarto sin, no sería sin. Elevación del ST.
Entonces usted dice, bueno, ya hemos aprendido qué es un infarto con elevación del ST en agudo. ¿Cómo se ve un infarto sin elevación del ST en agudo? Lo vamos a mencionar solamente, porque no hay tiempo para verlo acá. Se va a ver así. Es decir, un infarto con una depresión del ST sobre la línea basal persistente con clínica de infarto, o sea, todo lo que conoce usted, el dolor típico de infarto, y con marcadores de infarto. Entonces, esto es el electrocardiograma. En el laboratorio tengo lo mismo que tengo en el otro. CPK-MB positivas, troponina positivas, igual que el otro. Laboratorio positivo, esto sería la parte electrocardiográfica. Y el cuadro clínico de infarto que ya conoce, con un dolor severo, prolongado, puede durar horas. Al paciente le produce una serie de afectaciones, puede tener pulso lento, arritmia, tapado, lento, sudoroso, todo lo que ustedes conocen clínicamente al infarto. Esto sería un non-stent. ¿Correcto? Muy bien, lo que vamos a ver es qué. Lo que vamos a ver ahora. Muy bien, cuando ya el infarto se estableció, estamos hablando del infarto extenso, de la ST, y ya está en esta zona, ustedes dirán, bueno, ¿y por qué se producen esas ondas? Estas ondas lo que están es traduciendo el potencial eléctrico normal endocavital. Si ustedes mandan un catéter por la vía venosa y entra al ventrículo derecho, se grafica electrocardiográficamente, van a ver que lo normal es un potencial negativo. Es normal. O sea, los potenciales endocavitarios son negativos normalmente. Afuera son positivos cuando es un electro superficial. Entonces, si tengo una zona de infarto, sobre todo cuando el infarto es transmural, pongamos, toda esta zona se necrosó. Este es el infarto que antiguamente se consideraba transmural, o sea, de lado a lado. Después se llamó infarto tipo Q y ahora se lo llama infarto con elevación del ST. Entonces, cuando este infarto evoluciona y es toda la pared que está necrosada, esta pared no es viable, esta pared está necrosada. Eléctricamente, al decir no viable, ¿qué significa? Eléctricamente. No conduce un impulso eléctrico, no origina un impulso eléctrico, ni conduce un impulso por esa zona. Esa zona está necrótica, no viable. Y ustedes tienen en la superficie externa del cuerpo, tienen aquí su electrodo que está registrando el electrocardiograma. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Aquí adentro tengo normalmente potenciales negativos. Como esta zona no conduce, una zona ciega, podríamos decir, lo que hace el electrodo es captar el potencial endocavitario normal que es negativo, y ese es el QS que ustedes ven en el electrocardiograma de infarto auricular con elevación del ST. Lo que están graficando es solamente potenciales normales negativos que pasan por esta zona que es muerta y que no produce ninguna interrupción porque no está generando deflexiones. No genera un QRS que es una deflexión, pero porque ese es tejido no viable. ¿Sí ven? Eso es todo. Ahora, supongamos que este infarto no es todo transmural, es una zona de infarto y que hay una zona que no se ha infartado todavía. Los 2 tercios están infartados y hay un tercio que no se infarta, no se infartó. Esto es viable. Entonces esto sí me produce, genera impulsos, transmite impulsos. Entonces yo tendría esto. Un infarto, pero con una R pequeña que corresponde a la zona que quedó viable y que sí tiene conducción eléctrica. Si tiene conducción eléctrica, tiene R. Acá lo que se murió no tiene nada.
está transmitiendo es el potencial interno. Ahí yo podría tener un QR, pero lo leo igual, es un infarto, sino que no fue toda la pared, quedó una zona viable que no se infartó, y eso es lo que produce la onda de repunte positivo, onda de desinfarto, o el QR desinfarto. Esa es otra variedad que puede haber, y por eso lo explicamos. ¿Ok? Muy bien. Entonces, clínicamente ya saben las características clínicas del dolor coronario de una necrosis. A diferencia de la angina estable, el dolor en la angina estable coronario aparece con esfuerzo, calma con reposo. En la angina inestable, el dolor puede aparecer con esfuerzo mínimo o en reposo. Pero en el infarto, el dolor aparece en cualquier situación, esfuerzo, medio esfuerzo, reposo, no calma con reposo porque la paciente en reposo. Es un dolor que el paciente lo agarra en cualquier situación, en reposo, durmiendo, porque es una necrosis. Entonces no puedo yo decir, aparece en reposo y lo calma el reposo, no, porque aparece en reposo. Un dolor más prolongado, no dura 10 minutos ni 20 minutos, dura horas. Pero que el vaso se ha tapado totalmente al 100%, pero sin flujo. El vaso se taponó, ¿verdad? Porque se ocluyó todo. Entonces aquí ya no hay flujo para los tejidos vitales. Entonces necrosó. Si hubiera algo, diríamos, bueno, pasa un poquito de flujo, como en la angina inestable. Pero acá no, acá se tapa todo. Por eso es un cuadro mucho más severo en todos los aspectos que la angina inestable. Por eso la angina inestable antiguamente la llamaban angina de preinfarto, porque el paciente estaba tan grave que podría infartar. Se le decía angina de preinfarto, ya no se usa ese término. Por eso le dice angina inestable. Muy bien. Entonces ya sabemos que en cuanto a la historia clínica, ¿cómo sospechan que hay un infarto de miocardio? ¿Verdad? El dolor, las características del dolor, la duración, la severidad, forma en que el dolor apareció. Es posible que un paciente infartado le ponga una tabletita, un infarto, un vaso dilatador y el dolor no cambia. En una angina estable le pueden poner una tableta azul y el dolor puede calmar. El infarto no, porque es un problema más serio. Entonces clínicamente se manifiesta así, electrocardiográficamente empieza así, termina así. En cuanto al laboratorio, vamos a tener lo que ya dijimos, marcadores que se ven. Porque acuérdense, en la angina estable decimos, puede elevarse la troponina, pero la CPK y CPK-MB no se elevan nunca. Aquí se elevan todas, porque es necrosis. Pues en cuanto a la elevación de las troponinas, tienen que tomar en cuenta algo. No todas se elevan y se normalizan al mismo tiempo, ese es el problema. Entonces el compañero decía la mioglobina, sí, la mioglobina es la primera que se eleva, pero la primera que desaparece. 24 horas. Es decir, que si me llega el paciente pasadito a las 24 horas y yo le pido troponina, tengo toda la electrocardiografía clínica de infarto, pero quizá la troponina, la mioglobina ya va de bajada, quizá ya está normal. Entonces yo digo, entonces no es un infarto. La clínica y el electro dice que sí. La mioglobina no, porque se eleva y desaparece rápido. ¿Cuál es el valor normal? De mioglobina. Búscalo bien, ya casi ni usamos esos marcadores. Busquen ahí valores de neurolina. En cambio la otra tiene un comienzo casi similar, ligeramente después, pero dura más tiempo. Aquí estamos hablando de 24 horas, aquí estamos hablando de 3 días. Tranquilamente, por 24, ¿cuánto sería? 72 horas. CPK-MB. Entonces esta tiene una ventana diagnóstica mejor y mayor que la de acá. No le importa que el paciente me llegue al día y medio de infartado, yo pido CPK-MB y van a estar positivos.
¿verdad? Ya van a ver los valores, error de 25 en la CPK y el 5% de ese valor total es CPK-MB. Pero supongamos que tenemos un paciente, estamos de guardia, y nos dicen, resérvenme una cama porque va un paciente infartado para allá. Entonces ustedes reservan una cama, pero no les dicen cuándo empezó el cuadro clínico, solamente que está infartado, no dicen si es infartado. Pero supongamos que ya tiene 3 días de infartado, y le hacen la electrocardiografía, que obviamente con 3 días ya no está acá, ya eso está aquí. Todo el cuadro clínico, puede ser que a esas alturas, 3 días y pico, ya no haya ni dolor, y le piden CPK, CPK-MB, obviamente no va a pedir hemoglobina, piden CPK, CPK-MB y también es normal. Entonces te dicen ahí, bueno, esto no es un infarto, pero la clínica dice que sí, y el electrocardiograma que sí. Entonces, ustedes piden trofoninas. Trofoninas. ¿Qué ventaja tiene? Que esta tiene una ventana diagnóstica mucho más larga. Esta tiene una ventaja diagnóstica hasta acá. Entonces, cuando estas ya están normales, las trofoninas siguen altas y me confirman que hay un infarto. Esto puede estar elevado hasta 10 a 12 días. Hasta 10, 12 días. Entonces ahí no hay confusión. Las troponinas son elevadas, el cuadro clínico que tuvo el paciente fue sugestivo de infarto y la electrocardiografía ha dicho que algo empezó, que está evolucionando o quizás ya estamos así a los 4 días y entonces tienen el diagnóstico. Sea la T o sea la I. La que más se usa es la T. Entonces fíjense, las ventanas diagnósticas también son diferentes, pero de acuerdo a qué marcador va a usar. Evidentemente, si yo tengo un paciente que lo puedo ver a las 12 horas que se infartó y voy midiendo todas, yo recibo todo el control y entonces veo que toditas se elevan y cuando las otras ya se normalizaron, las otras siguen altas. Tengo documentado todo el camino del paciente infartado. ¿De acuerdo? Bien, entonces eso es en lo que tiene que ver con lo que es enzimografía, o sea, laboratorio de infarto. Hemos visto la parte electrocardiográfica. ¿Qué pasa con la función ventricular? Pues la función ventricular en un infarto cae momentáneamente y se recupera dependiendo de la extensión del infarto. Entonces, si tengo un paciente que está evolucionando 48 horas de un infarto y le hago un eco, busco fracción de eyección, es posible que esté deprimida porque está cruzando una zona de miocardio que no está funcionando, que está excluida de la contracción. ¿Por qué? Porque esa zona está necrótica. Entonces, yo es posible que tenga una fracción de eyección no de 20% como hemos visto en otros pacientes, pero sí por debajo de cuál sería el promedio normal. Va de 50 a 70, 75. Puede ser que tenga una fracción de eyección del 50%. Entonces, bueno, está en lo normal mínimo. Está en los 60, 70. No es porque está cruzando sus 4 de ¿correcto? Dependiendo de la extensión del infarto, dependiendo de la localización del infarto, esa fracción de eyección, con el paso de los días, semanas, se va a recuperar. ¿Por qué digo eso? Porque cuando son infartos de cara diafragmática o de cara inferior, tienen una evolución mucho mejor que los infartos de cara anterior. Los infartos de cara anterior, o sea, los B1, B2, B3, B4, peor si es alta B6, tienen más tendencia a hacer falla de bomba, dilatación ventricular y fracción de eyección rondando los 40 o menos del 40%. Entonces, fíjense, va a depender de la localización del infarto. Entonces, en esos pacientes es posible que esa fracción de eyección en los días y semanas que siguen no aumente, sigue baja, si es de cara anterior. Si de cara diafragmática, es posible que esa fracción de eyección se vaya recuperando con el paso del tiempo, que es un infarto más pequeño.
y de menos mortalidad. Está claro, ¿no? Eso en caso de que se haga un electrocardiograma, por decir, intrainfarto, o sea, en los días del infarto, cuarto, quinto, séptimo día del infarto. Ahora, clínicamente, ¿cómo evaluamos al paciente con STEMI, con infarto con elevación del ST? ¿Cómo lo evaluamos clínicamente? ¿Cómo se imaginan ustedes que estaría un paciente infartado? Bueno, está con dolor, ¿qué más? Pálida, puede estar taquicárdico, bradicardico, puede estar impotente, doloroso, inquieto, ¿verdad? Lo ocultamos, le oyen las bases, ¿cómo estaría? La ocultación. Puede estar en falla de bomba o puede no estarlo, estar congestivo y no en falla de bomba. Entonces, ¿cómo evaluamos en forma más precisa a nuestros pacientes? Usando una clasificación como hemos usado a lo largo de todo el curso. Cuando veíamos cardiopatía hipertensiva e insuficiencia cardíaca, ¿qué clasificación usábamos? ¿Se acuerdan? ¿Cuál usábamos? Ya se olvidaron. Y los criterios de Cuando ustedes le preguntaban al paciente cuánto usted puede caminar sin asfixia, sin fatiga, y él te decía, bueno, yo camino 10 cuadras, o te decía, camino 5 metros y ya me asfixio. ¿Cómo se llamaba esa clasificación? La NIJA. Eso es una abreviación de una palabra en inglés. La frase en inglés. New York Association. Son las siglas de la New York Association. Clasificación que usamos para evaluar al paciente que estaba en ICC. ¿Qué era ICC? Muy bien. Y cuando vimos al paciente que estaba con dolor anginoso, usábamos otra clasificación, ¿cómo se llamaba? Anginoso, de hecho en inestable. Anginoso. ¿Cuál era esa? Es la clasificación de la Sociedad Cardiovascular Canadiense, que también tenía 4 estadios, de acuerdo a la presencia de dolor anginoso con distintas actividades, porque en la NIJA lo que valoramos no es dolor anginoso, sino acá usábamos dolor anginoso de grandes esfuerzos, de mínimos esfuerzos de reposo, y habían 4 estadios por esa clasificación. Y luego cuando ya focalizamos, ya no angina, sino angina inestable, ¿cuál buscamos? La de Brandwell. ¿No se acuerdan cómo era esa clasificación de Brandwell? Tenía 9 ítems. A ver, dolor de mínimo esfuerzo sin dolor de reposo, dolor de reposo sin dolor en las últimas 48 horas, dolor de reposo con las últimas 48 horas, dolor sin medicación, el paciente, dolor con medicación normal, dolor con medicación al tope. Y luego factores desencadenantes, y factores desencadenantes y posterior en la evolución del infarto agudo del miocardio. Y podríamos a eso agregarle troponina, cambio en el ST. Esa es la de Brandwell, para angina inestable. Pero en infarto no nos sirve ninguna de esas. Usamos la de Killing y Kimball. Killing y Kimball. Ya lo vamos a escribir. Johan Association, Sociedad Canadiense de Cardiología, Brandwell, y ahora Killing y Kimball. Philip.
Kili. 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 Todo con I. Kili Kimball. Philip Kimball. Ah, ya, Philip. Kili Kimball. Ajá, es para el infarto. Esa usamos para infarto agudo, no para infarto antiguo. Ah, ya. En un paciente con infarto antiguo, paciente que por ejemplo ya se infartó hace 6 meses, y ahora viene con dolor, con asfixia, molestia, yo uso esta. Ah, Pero para infarto agudo que tiene estos cambios, yo usaré eso. Eli y Kimball. Búscalo si está por ahí. Está para apagar la luz. Ahí. A ver, ¿está o no está? Allá abajito. Ahí tiene. ¿Qué dice? La clasificación o índice de severidad de la insuficiencia cardíaca en pacientes con infarto agudo de miocardio. O sea, se evalúa el grado de insuficiencia ventricular en el día. El objetivo cuál es? Evaluar el riesgo de muerte intrahospitalaria. ¿Por qué? Por arritmia, falla de bomba en el paciente en las primeras 24, 72 horas de iniciar un infarto. También evalúa el beneficio potencial del manejo en la unidad de cuidados coronarios, cómo se lo está evaluando el paciente. Obviamente, si es un paciente complicado, que esté en una unidad, tiene alta morbimortalidad. Esta clasificación se usa en pacientes que presentan un hiato con el propósito de estratificar riesgos. Es decir, qué paciente está más riesgo, qué paciente tiene más morbimortalidad, qué paciente está con una falla de bomba grave o severa, qué paciente, a pesar de estar infartado, tiene una evolución mejor porque su grado de complicación es menor. Para eso sirve esta clasificación. Muy bien. Antes de entrar a esto, recuerden que todo infarto agudo de miocardio, todo, se acompaña de algún tipo de arritmia. Es decir, no hay ningún infarto, si sea pequeñito, que no tenga arritmia. Todos tienen algún tipo de arritmia. Entonces tenemos clase 1 de Kili-Kimball. El paciente no tiene signos clínicos ni radiológicos de insuficiencia cardíaca congestiva. El paciente tolera el decúbito, no tiene ortopnea, le hacen una placa de tórax, en la placa de tórax no hay datos congestivos, ocultan las bases pulmonares, no hay que evitar. Ese sería un Kili-Kimball 1. La tasa más baja de morbimortalidad en infarto. No es que no haya un riesgo, pero el riesgo es bajo. Kili 2 presenta congestión. Puede haber espectores en bases, puede haber una presión venosa yugular elevada. En la placa congestiva va a haber datos de ilios congestivos venosos. Ese sería el Kili 2. Aumenta los riesgos en cuanto a arritmia en relación al Kili 1. Hay más arritmias, hay más variedad de arritmias que en el Kili 1 y hay congestión. Todavía aquí podríamos tener una presión conservada arterial. En el Kili 12 todavía podríamos tener conservación de la presión arterial. Solo está congestivo. Kili 3, el paciente tiene edema agudo pulmón. Ya la congestión aumentó. Ya no solamente congestión, tiene edema agudo pulmón. Entonces, la placa de tórax que voy a ver en el Kili 3, si tiene un edema agudo pulmón. Seguimos con ilios congestivos. No. En el 2 tengo ilios congestivos, grandes, borrosos.
En el triple ya tengo edema en alas de mariposa. Alas placas, esto es porque es un edema duro pulmón que está teniendo el paciente. Ya la ocultación, pues obviamente va a tener rales en marea ascendente, porque ya no solamente las bases, pueden haber rales hasta medios campos pulmonares. Y puede haber ya problemas con la presión arterial, de disminución de presión arterial, y obviamente la densidad de arritmias es mayor. ¿Qué es cuando? El paciente está en shock cardiogénico. ¿Cómo sabemos que el paciente está en shock cardiogénico? Aparte de todos los datos de palidez, de todas esas cosas, el paciente mantiene una presión sistólica por debajo de 90 milímetros de mercurio, 80-40, 80-50, tocado. Todo paciente que entra a una unidad coronaria de agudos le ponen una sonda vesical conectada a una bolsa para recoger diuresis. Ese paciente que está en un Kili 4 tiene una diuresis por menor a 30 mililitros por hora. ¿Por qué? Porque está en shock. Diuresis de Menor a 30 mililitros por hora, porque está en shock cardiogénico. Si en esa etapa le hago una fracción de eyección por eco, pues posiblemente está por debajo del 40%. O sea, la mortalidad subió. Porque es un paciente con un infarto más severo, más extenso, más complicado, y que tiene una mortalidad mayor. Entonces, fíjense, la clasificación le sirve para que ustedes ubiquen dónde está el paciente. Sirve para saber cómo ese paciente va a funcionar en las siguientes 48, 24 horas. Sirve para que ustedes al familiar le den un pronóstico. El paciente dice, ¿cómo está mi paciente? Donde ustedes con precisión pueden decir, bueno, la situación es esta. Estos pacientes de aquí que están en Kili 4, muy frecuentemente tienen que usar balón de contrapulsación aórtica. Estos pacientes que están en estadio 4 frecuentemente tienen que usar balón de contrapulsación aórtico o circulación asistida por la gravedad del problema, por la gravedad de su situación clínica. Eso no se usa en balón de ninguna de las contrapulso. anteriores. Balón de contrapulsación aórtica. Es un dispositivo mecánico que lo que trata de hacer es bajar la poscarga de ese ventrículo izquierdo infartado y mejorar el llenado diastólico coronario de ese paciente infartado. Esa es la idea para tratar de ayudar a esa situación de ese ventrículo. No trabaja en el infarto, no soluciona el problema del infarto, o sea, ayuda al funcionamiento del ventrículo, nada más. eso de ahí también puede usarse en la coartación del aorto. Depende. Es decir, una coartación de aorta, un paciente puede estar en shock cardiogénico y puede usar el balón. Circulación asistida también se llama. Pero se usa en extremis, se puede decir. Eso no se usa en Kili 1, 2 ni 3. Se usa en situaciones ya en que el paciente está prácticamente se va o se queda. No son pacientes así. Entonces aquí lo tienen. ¿Qué es lo que hace esta cuestión? Puesta en la aorta, baja la resistencia aórtica contra la cual trabaja el ventrículo izquierdo y ayuda a que aumente la perfusión en diástole coronaria de ese ventrículo. No hace nada más. El corazón sigue con su problema de necrosis y las complicaciones arrítmicas de la necrosis. Esto se puede decir una especie de sostén, de ayuda a ese ventrículo. El resto no lo soluciona. Sí, está claro, ¿no? Un infarto normalmente pequeño, diafragmático, ¿en qué tiempo evoluciona favorablemente? 3 días, 72 horas. Posiblemente a las 72 horas ya el paciente está sin dolor. El paciente no está complicado hemodinámicamente. ¿Qué significa eso? Tiene buena presión, no tiene arritmias, no hay taquicardia. Las enzimas ya van bajando, posiblemente las primeras que vimos ya desaparecieron. Tenemos solamente la cola de las tromboninas que siguen
reduciéndose, ¿verdad? No hay complicaciones. Y entonces el paciente quizás al quinto o sexto día ya se va de alta. Con un eco, o a veces, cuando son evoluciones tan buenas, le hacen una mini prueba de esfuerzo antes del alta, para saber qué cosas ese paciente puede hacer en su casa y qué cosas no puede hacer, no debe hacer. Por eso estamos hablando de un infarto que está en TIL 1, TIL 2, o sea, los estadios más bajos de un infartado. Pero hay otros pacientes que se complican por el infarto y que la situación no es la misma. Entonces ya hablamos de complicaciones del infarto, y entre las complicaciones están las arritmias, que dependen de la localización del infarto. No sé si hay en el documento hay unas imágenes coronarias. En el documento de infarto, así que hay imágenes de coronarias. Más adelante. Entonces fíjense, vamos a hablar de las complicaciones del ritmo o de la conducción que pueden complicar un infarto, y eso depende de la arteria que está ocluida. Por ejemplo, el 80% de las personas tienen una circulación coronaria dominante que depende de qué arteria. Derecha, arteria coronaria derecha. Es decir, de 100 personas tengo 80, en la cual la coronaria derecha es la que abastece el 90% de la circulación del corazón, y tengo un 20% que lo hace la coronaria izquierda. Eso es lo normal. Entonces, dependiendo de qué arteria es la que tiene problemas, en primer lugar, las placas ateromatosas tienen una predilección por ubicarse en el tercio proximal, no en el tercio medio ni distal. No digo que no haya placas que ocupen tercio medio, pero por lo general es el tercio proximal. La bifurcación. O bifurcaciones. Entonces, si esta es la situación y esto se tapa, fíjense, el área del infarto es extensa. Es diferente que se tape este vaso y se impacta esta zona, o aquí y se impacta esta zona. Si se tapa acá arriba, es una zona muy grande que se destroza, en primer lugar. Luego vamos a ver la distribución de estas arterias. Por ejemplo, la izquierda tiene dos ramas, esta es la de A, y hay una rama que es esta, la circunfleja, que se mete hacia atrás por el borde izquierdo del corazón e irriga la parte lateral inferior izquierda del corazón. Eso hace la circunfleja izquierda. La otra rama, que es esta, baja por todo el territorio del tabique interventricular, ¿no? Y da unas ramas perforantes que se llaman, que irrigan toda la situación del tabique. Y en el tabique, ¿qué viaja por ahí? ¿Qué estructura? El adherir. Por el tabique baja el adherir. Y esta arteria está encima de eso. La derecha sale acá, se mete, da ramas para los centros automáticos, y luego se mete por la parte lateral, se va hacia atrás y irriga toda la parte inferior y dorsal, y da una rama que se llama descendente posterior. Entonces, de acuerdo a esta ubicación de estas arterias, podemos tener problemas de arritmia o de conducción. Pongamos la derecha. Si la derecha se tapa acá, las ramas que van a los centros automáticos se complican. ¿Cuáles son los centros automáticos? No sinusal, no ven. Se quedan con hipoflujo y empiezan a disfuncionar. Como yo sé que esto está pasando, primero porque es un infarto de 2 de 3 veces, yo sé que es la derecha, y el paciente empieza a hacer bradicardia o empieza a hacer bloqueos AB de primero o de segundo grado. ¿Por qué? Porque se están quedando sin sangre o con poco flujo estos centros automáticos que son irrigados por esta rama, que es rama de la derecha. Ahí puedo tener ese problema en cuanto al trastorno del ritmo de la conducción. Complicación de un infarto que toma la derecha. ¿Qué pasa con la de A?
La DEA, pues, si está dando ramas perforantes a todo lo que es la estructura del GIS, si tengo un problema con la DEA, ¿qué complicación lógica puedo tener? Bloqueo de rama. Bloqueo de rama derecha, bloqueo de rama izquierda, porque la DEA es la que alimenta todo ese sistema de la GIS, que es el sistema conductor. Por ahí viajan los impulsos eléctricos. Y eso funciona, como toda cosa, con sangre y con oxígeno. ¿Correcto? ¿Qué pasa con la circunfleja? La circunfleja, esta rama que sale aquí, si se obstruye puede dar lugar también a un problema de bloqueo que se llama bloqueo de subdivisión anterior izquierda de la raíz. Bloqueo de subdivisión anterior izquierda de la raíz. Bloqueo subanterior. De subdivisión anterior superior izquierdo de la raíz. Como sospecho que hay este bloqueo, porque el eje se me va a más allá de menos 30 grados. Acuérdense que cuando hablamos de cardiopatía hipertensiva, el eje se desplazaba por la cardiopatía por hipertrofia ventricular. El eje normalmente, el promedio es este. Pero cuando había una hipertrofia, el eje se desplazaba así, a más menos 0, menos 5, menos 10 grados. Ya, pero aquí se desplaza mucho más allá de menos 30. Cuando ocurre eso, sospechar, hay un hemibloqueo anterior superior izquierdo cuando tenemos ese desplazamiento del eje. Y la segunda forma de confirmar, sospechar el diagnóstico y confirmarlo es midiendo la deflexión intrínsecoide en BL versus la deflexión intrínsecoide en BC. La segunda parte de este diagnóstico es midiendo la deflexión intrínsecoide en BL contra la deflexión intrínsecoide en BC. Normalmente la deflexión intrínsecoide en una conducción normal, que dura el tiempo normal, no pasa de 0.045. Eso es lo normal. Deflexión. Esto sería el valor normal. Quiere decir que cuando yo mido en una persona que no tiene un impacto que compromete la circunfleja, encuentro aquí 004 y acá 004. Aquí puede estar en 0041, acá puede estar en 0042, son valores iguales, semejantes a lo normal. 0.0041. Ese es el valor normal. Por lo tanto, con ese valor normal en ambas derivaciones, yo no voy a decir que hay un bloqueo de subdivisión anterior izquierda. Cuando hay el bloqueo, la deflexión en BL es mayor que la deflexión en BC. Es decir, que aquí puedo tener 0052 y acá puedo tener 0047. Hay una desnivel o lo que se puede llamar un enlentecimiento de la inscripción del QRS de la derivación B. Recuerden que cuando yo mido todo el ancho del QRS, ¿cuánto es lo normal de eso? 0.0, 0,0, pongamos 85, porque puede ser hasta 0,090. Cuando yo mido la deflexión intrínsecoide, ¿cómo la mido? Una línea vertical que divide el QRS en dos mitades, y lo que estoy midiendo es una mitad. Entonces, si todo el QRS me vale 0,085, la mitad del QRS es 0,040 y algo. 0,042, 0,043, que está en el valor normal. Pero cuando tengo este problema, se me prolonga la conducción, el tiempo de conducción en BL contra el tiempo de conducción en BC. Ahora, ¿por qué ocurre eso? Es sencillo. Lo voy a dibujar. Este es el triángulo de Entore. ¿Sí se acuerdan de eso? ¿Qué lado es este?
el punto céntrico. ¿Qué derivación es esta? ABF. B. Acá tengo AB. Y acá tengo AB. Ese es el triángulo Aitovich. Estamos hablando de que esta complicación, este bloqueo, que es complicación eléctrica de un infarto que toma el territorio de la circunfleja, que sí que está tomando es esta es la que se tapa. No se está tapando esta ni esta, es esta de arriba. ¿De acuerdo? Entonces, si extrapolamos esa posición anatómica del vaso, de la circunfleja, está más o menos aquí el vaso. ¿Sí ven? ¿Qué derivación, si esto produce en esos territorios un trastorno de conducción? ¿Cuál es la derivación que está encima y que no diagnostica? No es BF, no es de 2, no es de 3, no es de 1, es BF. Entonces, como hay un problema de retraso en la conducción del tiempo, porque hay un problema de flujo en esa zona, donde se me prolonga el tiempo de inyección, que es ML. Lo comparo con B6, donde no tengo problemas, y B6 está normal. Entonces, la combinación de estas dos porcelanas para la infección intrinsicoide me da a sospechar y a confirmar el diagnóstico de bloqueo de subducción anterior izquierda de la NGIS como complicación de un infarto. Ahora, esto no quiere decir que un paciente que no se haya infartado, pero es isquémico, venga con esto. Un paciente puede ser, un paciente isquémico todavía no le toca infartarse, pero ya es isquémico, ya tiene problemas coronarios en el vaso izquierdo y puede presentar un bloqueo de sustitución y no se infartar. O sea, no es que depende de que se infarte o no, depende del proceso isquémico y dónde está localizado en el corazón de mi paciente. ¿Alguna pregunta? Pero estas son complicaciones de un infarto agudo. Es decir, el paciente puede que antes de infartarse no tenga eso, no tenga un bloqueo y se infarta, esa arteria es la que se afecta y en la evolución de su infarto hace un bloqueo de nueva aparición. ¿Puedo borrar esto? ¿Cómo se llama el día? Aitovich. Aitovich. Es un nombre alemán. Entonces se llama El Aitovich. triángulo de Aitovich. No es Aitovich, Aitovich. Aitovich. Yo digo Aitovich. De todo. Aitovich. Ahí tienen el nombre. Aitovich. Ay, en inglés es ay, ajá. Eso no es inglés. Ah, no. Dios mío, qué vergüenza. Ay, todo. En alemán, Ein se pronuncia Ein. Ah, es alemán. Doctora, está alemán, ¿sabes? Dios mío. Yo soy de ese 7:30. Ahora, un paciente que se infarta se puede complicar de un bloqueo AB completo. Sí, ¿Cómo diagnosticamos eso? ¿Cómo lo sospechamos? con LKG. No necesariamente con el EKG. La clínica. Tecnológicamente ya puedes sospechar que tu paciente está haciendo un bloqueo AB completo. Por semiología, después el EKG te lo va a confirmar. ¿Cuál sería el dato dominante semiológico de ese paciente con ese problema? Le tomas el pulso, lo radial, lo carotidio, lo auscultas, ¿y qué pasa con la frecuencia? Baja. ¿Cuánto de baja? No, no es radical. Taquicardia. Si tiene de 30 a 40 por minuto, sospechar bloqueo AB completo. Para que sea bradicardia, debe tener ritmo sinusal y una frecuencia, pongamos, de 50. Eso es bradicardia sinusal. Esto no es bradicardia.
Este es un ritmo lento. ¿Correcto? Entonces, lo primero, frecuencia. Obviamente, el paciente que está infartado, si es de edad y encima tiene este problema, el gasto cardíaco se puede complicar y el gasto cerebral también. Entonces el paciente puede tener problemas de perfusión cerebral. Si un sujeto que va caminando por la calle puede tener hipotimia. ¿Por qué? Porque el flujo cerebral no es normal. Estos pacientes ya pueden tener una arteriopatía cerebral de base, una placa, y con ese hipoflujo pueden tranquilamente desmayarse. Entonces, tengo esto, enseguida sospecho que algo anda mal, se le toma un electro. ¿El electro qué me dice? Que hay una disociación AB. Disociación AB. En el electrocardiograma que le tomo a mi paciente. ¿Qué es la disociación AB? Es un trastorno del ritmo en el cual normalmente la aurícula debe conectarse al ventrículo con una secuencia. O sea, el nodo sinusal origina un impulso, ese impulso activa aurícula y dibuja una onda P. Ventrículo. Sigue la activación hacia el nodo AB, ahí no es que se detiene, se enlentece la velocidad y dibuja un PGR. Sigue el impulso hasta el G, va por la rama del Purkinje y dibuja un QRS. Entonces hay una conexión entre aurícula, actividad aurícula y actividad ventricular. No es que andan sueltos. En este problema se pierde esa conexión, por eso se llama disociación, se disocia. Es como una pareja que se divorcia. Es algo igual. Quiere decir que entonces, a nivel del nodo AB, hay una interrupción, entonces ya no pasan los impulsos originados en el nodo sinusal, ya no pasan, no llegan aquí, no llegan al Purkinje, y si hay eso, entonces, ¿qué voy a tener? Solamente onda P, pero no hay una respuesta ventricular, no hay un QRS, porque los impulsos no pasan. Tienen que pasar al GIS, viajar al Purkinje, despolarizar el ventrículo y producir un QRS. Pero aquí no está pasando eso. Aquí se interrumpe, se rompe la comunicación. Y tú verías solamente actividad auricular. ¿Eso es suficiente para la vida de la persona? No. Necesita que el ventrículo se contraiga y inyecte sangre y maneje un gasto periférico. Entonces, si no sale un centro inferior, el paciente se muere. Que hay una disociación. Entonces sale un centro inferior, que no es lo normal es de arriba, el nodo sinusal es el que está produciendo impulsos. Aquí no es que no los produce, pero no pasa, no franquea la estación del nodo B. Entonces sale un foco inferior en rescate de ese paciente y empieza a producir QRS. Pero hay una circunstancia, ese foco inferior no le puede exigir que salga 70 latidos por minuto como el nodo sinusal, porque no está diseñado para eso. Él tiene una salida entre 30 y 40 y de ahí no se muere. Sigue saliendo a 30, 40 veces por minuto. Primera cosa, frecuencia baja. Segundo, no hay la conexión aurículo-ventricular. Entonces de repente aquí sale un QRS, de repente el otro cae aquí encima, el otro está acá después o antes de la onda P, o sea, todo está totalmente disociado, no hay conexión. Quien comanda el corazón es el centro bajo. Las otras están latiendo por su cuenta, pero no tienen ningún comando sobre ese corazón. Entonces, si yo cuento la frecuencia auricular, ellas salen a la frecuencia normal. Puede estar saliendo a 70 por minuto, pero acá no responde con 70 por minuto.
acá responde al marcapaso inferior que sale entre 30 y 40. Eso salva la vida del paciente, pero en un paciente añoso esa frecuencia no es suficiente para un buen gasto cerebral. También. Entonces el paciente le salva la vida, pero va a andar con hipotimia, va a andar con problemas de mareo, de pérdida de conocimiento, y entonces ya esa es una situación clínica extrema en la cual los fármacos no van a funcionar y tiene que entrar la ayuda, la asistencia periférica mecánica. Entonces estos pacientes tienen que ir a un marcapaso definitivo, que no va a curar el problema de la conexión. Lo único que hace el marcapaso es lo pone, lo gradúa a 75 latidos por minuto y está saliendo a 75 latidos por minuto y entonces el paciente recobra sensorio que estaba deprimido cuando la tierra está. Pero no ha corregido el problema de base. Es solamente es como el balón de contrapulsación que no corrige el problema, ayuda al paciente. Acá también ayuda al paciente. Quiere decir que si en un momento se desconecta el marcapaso, ¿qué pasaría? Vuelve a caer esta frecuencia y vuelve a tener síntomas. Es un dispositivo que ayuda a salir del problema, pero no cura, no supera el problema básico, que es un problema de conducción. Entonces quiere decir que si está el paciente en la unidad coronaria, ya está evolucionando un infarto, y hace un bloqueo AB completo, eso se llama bloqueo AB completo de tercer grado, en ese momento tiene que ponerse el marcapaso. Pero entonces no es un marcapaso definitivo, porque el marcapaso definitivo lo ponen los especialistas en hemodinamia. Tiene que comprar el aparatito. Aquí no se fabrica. Si la clínica tiene un stock de marcapasos, que bueno, si no lo tienen que encargar, venir el aparatito y colocárselo. Entonces la clínica, la emergencia, lo que hace el médico, el residente, es poner un marcapaso transitorio, temporal, no definitivo. El marcapaso definitivo tiene una cajita, una cápsula, que es el centro eléctrico, que la colocan debajo de la piel, sobre el tejido subcutáneo. El transitorio no. Hay un cable que va directamente al BD, implantado ahí, y que cuando ya no se necesita, se retira. No es definitivo. ¿Y el definitivo cuándo se usa? Tiene la misma función, porque obviamente un paciente que le pone un marcapaso transitorio puede hacer vida normal. Piensen en eso. No puede hacer vida normal. A veces solamente con moverse o ir a hacerse una radiografía se desimplanta, se afloja, deja de funcionar y el paciente vuelve a los 30 por minuto. En definitivo no pasa eso. Entonces eso es una solución transitoria que usa el médico para el momento crítico, pero de acuerdo a la evolución le dirán hay que conseguir un marcapaso definitivo. Eso solamente para solucionar el problema inmediato, no es el problema definitivo que lo soluciona. Entonces es una complicación que se puede solucionar durante el tiempo de evolución en la unidad, pero no para el resto de la vida. Necesita la implantación del definitivo. ¿Preguntas que tengan? ¿Cuál? Depende, o sea, cuando es un infarto y hay problemas de edema en la zona perinfarto, se dan corticoides, se espera que esa inflamación reduzca y podría el bloqueo solucionarse o revertir, pero no es siempre la constante. Entonces, ante una situación así, ponemos temporalmente un transitorio. Ya veremos en los días que faltan de la evolución del paciente, si ha sido por mucho edema, se va reabsorbiéndose y va recuperando el ritmo normal. Si no, tiene que ir un marcapaso definitivo. ¿Sí ven?
son complicaciones de un infarto. Esa es la razón por la cual ustedes ven que un infarto, sobre todo los de cara anterior, son los que llevan peor a los pacientes, pueden complicarse de tantas cosas. Entonces, se ideó tiempo después la trombolisis. Porque si tengo un vaso totalmente taponado, y de acuerdo a la suerte del paciente, a la localización, a la extensión vascular, todas estas complicaciones que son difíciles de manejar, si ese trombo lo lisamos, por lo menos el mayor porcentaje, 60%, 70%, evitamos todas estas complicaciones. ¿Por qué? Porque se restablece el flujo. Si se va a formar un infarto más pequeño, y se protege de todas estas zonas, por ejemplo, las zonas arritmogénicas de lesión, va a haber una lesión más pequeña, menos arritmias complicantes, usando trombolisis. La idea de la trombolisis es esa. O usar la otra que es la angioplastía. Son métodos de salvación del paciente infartado, pero que tienen un tiempo de uso máximo 6 horas o menos. La trombolisis. Quiere decir que si me viene un infarto con 24 horas de evolución, que mira, que es común, y las enzimas y todo lo que hemos visto, ya no es para trombolisis. La ventana, 6 horas, pongamos 12. Por encima de eso, los resultados van cada vez siendo menores. Lo ideal, 4 a 6 horas. Pero aquí hay un problema que es el tratado del paciente. Es un problema no solucionado en nuestro medio todavía. O sea que el paciente, el médico lo analiza, lo diagnostica, le dice que tiene que ir a un hospital, porque en este pueblito no tenemos eso. Llega, entonces van pasando las horas y debe llegar máximo ya 10 horas. Entonces esta es la idea. De eso vamos a hablar en la otra parte de la clase. Entonces esa es la idea del método trombolítico. Disolver ese trombo que está taponando totalmente ese vaso. ¿Alguna pregunta de lo que hemos revisado de forma rápida antes de irnos a un break? ¿Todo quedó claro? Bueno, hagamos un break de unos 5 a 7 minutos. Observación. Va a pedir todas estas cosas enzimas en forma seriada. ¿Qué significa seriada? Que no va a pedir solamente una enzima. Si el paciente lo deja en observación día y medio, en día y medio por lo menos ha pedido 3 juegos de enzimas. Enzimas seriadas, electrocardiograma igual seriado, y siguen con evaluar si no hay problema de isquemia, o sea, depende de qué es lo que sale. Ya tendríamos varias características. No hay evidencia de diabetes ni isquemia, o sea, ustedes evalúan a su paciente electrocardiográficamente y no encuentran datos de infarto o no encuentran datos de isquemia. Aparentemente no significa que no sea un problema coronario, simplemente no está infartado, no tiene una angina inestable. Entonces, si no hay esos datos, pasan a lo de acá. O sea, hace un seguimiento, lo medican, un seguimiento apropiado, obviamente lo van a medicar a su paciente de acuerdo a lo que ustedes encuentran. Si el paciente tiene un infarto o tiene una isquemia demostrada por la evaluación seriada de electro y de enzimas, pasaría acá, lo ingresan a la unidad coronaria. Si el paciente está en urgencia, ustedes son los que lo están evaluando en las primeras 12, 20 horas, dependiente de esto, el paciente va acá, ¿de acuerdo? No se va a su casa. Acá sería diferente, que no hay rastro de infarto, no hay isquemia, el paciente está estable, ustedes pueden medicarlo, de acuerdo a las circunstancias, pedir exámenes y decirle, bueno, vaya a casa y regrese en 3 días. Ese paciente que ingresó a la unidad coronaria ya sigue otras
características, otro manejo, dependiendo de la situación. ¿Verdad? Aumenta un poquito más. Ako masaan, ay. Asa mo yun? Pero aumenta un poco más si puede, entonces porque ya se movió. Ay. Ahí abajo. Bueno, ese paciente entonces ingresó ya a otra unidad más específica. Ahí le sigue la evaluación por sangre, electrocardiograma, perfil lipídico, o sea, todo lo que ustedes quieren en un paciente, pero básicamente se pega más la investigación electrocardiográfica y de laboratorio y de marcadores de laboratorio, estando ya en la unidad coronaria. El paciente que está en la parte intermedia tiene un electrosugestivo de isquemia, o sea, como que me dice, aquí hay una isquemia, no es como el otro, que el electro no me ayudaba. Acá es sugestivo de isquemia, puede ser, por ejemplo, que tenga un descenso del ST, por decir. Entonces pasa a una terapia que ustedes conocen, antiisquémica. La terapia antiisquémica lleva aspirina, lleva estatinas. Si el paciente está con dolor, hay que aliviarle su dolor. El paciente no se va a la casa, sigue internado en urgencia. Y viene acá y dependiendo de lo que se encuentre, también va a unidad coronaria. Obviamente este paciente tiene más carga para ir a unidad coronaria que el de acá, ¿verdad? Porque aquí ya tenemos un electrosugestivo de él. En el otro no estábamos en esa situación. Y estando en unidad coronaria, bueno, ya sigue todo el procedimiento de manejo de la gente que está en unidad coronaria. Acá tengo el paciente mucho más serio, elevación del segmento ST, bloqueo de rama izquierda nuevo, es un bloqueo que el paciente no lo tenía anteriormente, quizás en la última semana en que empezó a sentir molestias, apareció un bloqueo en un electrocardiograma, y este es otro tipo de paciente más serio. Entonces se valora indicación de reperfusión, y aquí la cosa cambia, siempre y cuando esté en el lapso de la ventana de tiempo que hemos dicho. Este paciente tiene 3 días, no, pues, o sea, se valora reperfusión. ¿Hay contraindicaciones para la misma o no? O sea, la repercusión no es que ya tiene segmento ST elevado, está entre las 12 horas, vamos a hacer repercusión. No, tiene que investigar si no hay contraindicaciones. Disponibilidad, por ejemplo, si ya se hace una angioplastía, ya esa es la diferencia. La repercusión la puede ser el grupo de residentes, la angioplastía no, porque necesitan hemodinamistas, entonces no es lo mismo. Si está en un hospital completo y el servicio de hemodinamista está 24 horas, no hay problema. Pero si llega a un hospital que no tiene servicio de hemodinamia, ¿qué es lo que pueden hacer? Repercusión, trombolísis. ¿De acuerdo? Se lo medica porque está bloqueando. O sea, todo lo que ustedes conocen, anamnesia, nitroglicerina, y se pide todo esto cuando el paciente va a ingresar. Y por ejemplo, aquí estaría la angioplastía, si el servicio dispone para hacer angioplastía, y ustedes deciden que mejor sea angioplastía que fibrinolisis, entonces va a angioplastía este paciente, ¿verdad? Entonces es un modo de funcionar de acuerdo a la estratificación que ustedes hacen primeramente del paciente. Ahí deciden que se va a hacer, lo mandan a domicilio, si el riesgo es casi nulo, lo dejan en observación, lo pasan a unidad coronaria, luego unidad coronaria sigue en otro protocolo de acuerdo a la severidad del caso del paciente. ¿Correcto? Pero fíjense que ya se consideran 2 disyuntivas, trombolisis, angioplastía. Ya hay 2 disyuntivas. A ver si vamos a recibir. Este ya tiene elevación del segmento ST. O sea, ya confirma, hay elevación del segmento ST. Si hay elevación, ¿en qué estamos ya pensando? Infarto, un STEMI. Ya ahí, tú dices, angioplastía, fibrinolisis. Ahí empieza la evaluación, se puede, está en la ventana correcta. Lo vas a medicar de acuerdo, no es que mientras decide lo que le vas a hacer no le das nada. El paciente queda medicado. Aquí viene una pequeña disyuntiva en que habla quién está menos de 12 horas. Ya sabes, lo ideal sería 6 horas.
Lo pongamos máximo 12 horas o después de las 12 horas de iniciado su problema. Si está antes de las 12 horas, ¿qué habría que hacer? ¿Se le puede hacer fibrinolisis o no? Se hace hay indicación de fibrinolisis, pero tiene contraindicación. Tercero, no es candidato a una fibrinolisis. 3 situaciones. ¿Cómo funciona? Si el paciente es elegible para fibrinolisis, se hace la fibrinolisis y luego vamos a lo de acá. Lo que es medicación, IECA, nitratos, anticoagulantes, luego de una fibrinolisis exitosa. Pues el paciente llegó a este procedimiento de fibrinolisis porque de entrada era elegible para fibrinolisis, no había contraindicaciones, estaba en la ventana del tiempo apropiado y era un extremo. ¿Correcto? Puede ser que la fibrinolisis esté indicada, pero tiene contraindicaciones. Pongamos un paciente con un ictus péptico y dice la esposa, bueno, hace 3 semanas pude mantener sin melena. Eso es contraindicación, no que tiene indicación para fibrinolisis, pero tiene una contraindicación extra cardiovascular. Entonces, ¿qué harían con ese paciente? No se puede ir a fibrinolisis, va a angioplastía. Con la angioplastía no hay problema del antecedente de bulbos, nada de eso. Con la fibrinolisis sí. Y luego que se hace el procedimiento va a la terapia común. Obviamente entre esto y esto hay una evaluación por coronariografía para saber si es angioplastía o si esa fibrinolisis fue efectiva. Si destapó el vaso al 100% y una repercusión total, eso se sabe por coronariografía. Entonces eso va ubicado aquí y luego el paciente pues sigue su tratamiento indicado, incluso posiblemente anticoagulantes. ¿Correcto? El otro paciente no es candidato a terapia de repercusión. Entonces va a medicación. Puede ser que no es candidato ni a fibrinolisis ni a angioplastía por situaciones técnicas del vaso ocluido. Eso no significa que no lo haga ese paciente acudir como una terapia secundaria, o sea, para evitar otras complicaciones. ¿Qué pasa cuando el paciente tiene un problema, se presenta con elevación del ST, pero ya tiene 24 o 20 horas de iniciado el cuadro clínico, ya no es candidato para ninguno de los 2 métodos? Entonces, ¿tiene síntomas sí o no? El paciente no tiene síntomas, va a la terapia común convencional que ya hemos mencionado, bloqueantes, nitratos, estatinas, todo eso. Pero si el paciente está sintomático, ya la cosa cambia. Aquí tiene ya un conservar o pensar en terapia de repercusión. Y sobre todo, aquí se refiere a esa angioplastía. ¿Por qué? Por el tiempo. Entonces aquí pensar en angioplastía. ¿De acuerdo? No en fibrinolisis. Entonces una forma de funcionar del plantel médico de acuerdo a la situación con la que el paciente se está presentando. Sigamos a otro, más adelante. Fíjense, aquí hablamos de ciertas, ya entrando en la medicación, en la terapéutica. Aspirina indefinido, de la aspirina no es que le van a dar solamente mientras el paciente está hospitalizado, queda ya en su casa tomando aspirina, la bloqueante igual, IECAS se pueden suspender al mes y medio si no existe disfunción sistólica. O sea, el IECA puede usarse en forma más larga, pero recuerden que hay pacientes usando IECA que empiezan a hacer síntomas de que no pueden seguir con el IECA. ¿Cuáles serían esos síntomas? Tos, a veces hacen broncoconstricción de las vías respiratorias, y entonces aunque el IECA está indicado no pueden seguir con el IECA, tendrán que reemplazar por otra cosa, puede ser una A2. No se puede seguir insistiendo con el IECA si se presentan esos síntomas. En caso de isquemia espontánea provocada, hay que estudiar al paciente. ¿Cómo se lo estudia? Con coronariografía. ¿No? Si se sospecha una pericarditis, pues dar aspirina en estas dosis, y
y ver la evolución de resolución de ese cuadro pericardítico, no solamente por la clínica del dolor, sino por los cambios electrocardiográficos que van disminuyendo o desapareciendo en un lapso de 4 o 5 días. Inhibidor de diuréticos a las dosis precisas si el paciente está con falla congestiva. Es una insuficiencia cardíaca. Aquí viene la utilidad de la clasificación de clivitima. Para que tú sepas, bueno, tiene un grado congestivo, pero ¿qué grado de congestión tiene ese paciente? Ahí me sirve la clasificación. Si está en shock, el clivitima dice estadio 4 y todo lo que un shock cardiogénico presenta. Cuando es un paciente grave, ese paciente está internado, piensan en circulación asistida, hacer un cateterismo y quizás llegue hasta cirugía coronaria, depende de la gravedad del problema. Es otro manejo porque es un paciente más grave. Si hay una extensión del infarto izquierdo a infarto a la cara derecha, infarto derecho, el ventrículo derecho, la terapia básica para esos casos es terapia de flujo, de líquidos, dar cargas líquidas para ver cómo va funcionando y mejorando ese gasto derecho, inotrópicos en caso porque el cuadro se complica con hipotensión arterial. Entonces, si yo tengo un paciente con un infarto habitual izquierdo y sospecho que está haciendo un infarto, una extensión al ventrículo derecho, ¿cómo lo sospecho? Porque el paciente va a hacer retroauricular que no la tenía cuando empezó y tuvo su ingreso al hospital, puede hacer visceromegalia, miden la presión venosa central sistémica y está elevada, y pueden hacer un electrocardiograma con 2 o 3 derivaciones derechas. Estas derivaciones no se hacen de forma rutinaria. De forma rutinaria hacemos en el bicírculo izquierdo, derecho nada. Pero si yo sospecho que hay una extensión en cuanto al ventrículo derecho, podríamos hacer un B3R, un B4R, un B5R. Del lado derecho, donde habitualmente no se lo hace, buscando alteraciones en las ondas del electro, que me indican que hay un compromiso necrótico también del lado derecho, electrocardiográfico y no solamente clínico. Eso en casos de esto de acá. La siguiente. Ok, pregunta de eso. Entonces fíjense, el manejo incluye el manejo en urgencias, el manejo en unidad coronaria, el manejo en piso. ¿Cuáles son los pacientes que podrían ustedes mandarlo a domicilio cuando no hay rastro de infarto? Un infarto se tiene que internar. Cuando un cuadro coronario no es un infarto, no es una angina inestable, usted ha pedido todo el protocolo de laboratorio de electrocardiografía y dice, bueno, usted puede irse a casa y va a regresar en 3 días con todos esos exámenes. Si una angina inestable no puede hacer eso, tiene que casi internado, pero mete un infarto. Bueno, vamos a ver ahora la fibrinolisis. Entonces ya vimos que es un tratamiento de emergencia que lo que trata es de reducir el tamaño del infarto si es que el infarto se produce, y al reducir el tamaño reducir complicaciones que ya vimos que son bastante serias. Avancemos. Los fibrinolíticos son drogas que no son tan modernos, ya tienen tiempito, hace más de 40 años. Para su aplicación se necesitan mínimas condiciones, o sea, no es que damos terapia fibrinolítica por dar, tiene que aprobar su protocolo. Se ha demostrado que funciona el método desde 1980, fines del 80, con el estudio GISI, que fue un estudio que involucró casi 12.000 pacientes. O sea, los resultados fueron valederos porque fue una población grande. Y que demostró que, por ejemplo, la estreptoquinasa, que es el fibrinolítico más usado, que es el más económico, endovenosa funcionaba reduciendo la mortalidad dentro del hospital en pacientes tratados en las primeras 12 horas. Fíjense, un estudio que hace tanto tiempo que se hizo, ya consideraba no más de 12 horas, después del comienzo de los ciclos. ¿Cuál fue la mortalidad a 20 días? 11%, versus el grupo control que no recibió la fibrinolisis con una mortalidad del 13%.
Al año la mortalidad fue de 17% en el grupo que se hizo la fibrinolisis y 19% en el grupo que no se la hizo. La reducción de la mortalidad fue de un 23% antes de la tercera hora de aplicado el método. Entonces fíjense que era una mortalidad bastante importante dentro de las 3-4 horas que se usaba la fibrinolisis. Esto ha cambiado porque ahora ya no solamente hay estreptoquinasa, hay otros fibrinolíticos más efectivos que la estreptoquinasa. La siguiente. Los pacientes que entran a fibrinolisis deben tener un estén. Es decir, la fibrinolisis no se hace en angina inestable y en infarto no se hace. ¿Cómo? ¿Puedes repetir eso, por favor? La fibrinolisis no se hace en pacientes con angina inestable ni pacientes sin elevación del ST. ¿Por qué no se hace? Porque los resultados no son positivos y el riesgo hemorrágico es alto. En cambio, en el paciente con elevación del ST no es que no tiene riesgo hemorrágico, pero el médico pone una balanza, riesgo hemorrágico, beneficio por la fibrinolisis, entonces toma la decisión. ¿Por qué sabe que en el infarto con elevación del ST funciona? Deben estar cursando un infarto con todo el cuadro clínico que ustedes conocen, típico, que estén dentro de las 6 horas de inicio del cuadro, máximo 2. Máximo 2. Aplicando el procedimiento de la primera hora, se salvan 35 pacientes por cada 1000, mientras que después de las 6 horas, es normal, pues el beneficio va disminuyendo, ya disminuye casi a la mitad, o sea, mientras más temprano, cuando las alteraciones celulares están comenzando, los beneficios son mejores, porque estas alteraciones celulares empiezan muy rápidamente y avanzan rápidamente. Entonces, mientras más temprano se para eso, mejor. El nivel del ST en hombres mayores de 40 años debe ser de 0.2 milivoltios, que es lo mismo que decir 2 milímetros. Acuérdense que un milivoltio tiene 10 milímetros. Cuando hablamos de 0.1 milivoltio, estamos hablando de 1 milímetro. Entonces aquí en hombres de 40 años, o más de 40 años, 0.2 de milivoltio o 2 milímetros. En dos derivaciones continuas. En hombres mayores debe ser menor, mayor a 0.25 o mayor a 2.5 milímetros en dos derivaciones continuas. Entonces ahí entra el ST para cotejar los resultados del método. La siguiente. En mujeres, el nivel del ST en B2 y en B3, por ejemplo, debe ser igual o mayor a 0.15 de milivoltios. ¿Cuánto es 0.15? 1 milímetro y medio. Mientras que en otras derivaciones puede ser 0.1 milivoltio en ausencia de hipertrofia o de bloqueo completo del ramo izquierdo. ¿Y por qué? Porque la hipertrofia y el bloqueo completo del ramo izquierdo se acompaña de elevaciones, modificaciones del ST. Entonces ya ustedes ensombrecen el cálculo que va a hacer. Entonces, si no hay ninguna de estas dos cosas, son esas mediciones que se toman en cuenta. Clases de fibrinolíticos, esto es interesante. No todos los fibrinolíticos son iguales, por lo tanto los resultados a futuro no son iguales. Entonces, los no fibrinoespecíficos serían el trepto, la uroquinasa, la aniltreplasa, que significa no fibrinoespecífico. No, actúan sobre el plasminógeno circular, ¿verdad? Y el unido al tronco, convirtiéndolo en plasmina. Que ustedes saben que, ¿cuál es la sustancia que lisa los troncos? La plasmina. La plasmina lo conforma. La plasmina, ¿de dónde viene la plasmina? Del plasminógeno activado. Entonces, eso está trabajando sobre el plasminógeno que está circulando en sangre, transformándolo en plasmina, y por lo tanto tiene un efecto fibrinolítico sobre el tronco y circulatoriamente, pues un efecto fibrinolítico mayor, con una importante fibrinogenolisis sistémica con elevación de los productos de degradación de la fibrina. Quiere decir que entonces aquí, ¿qué método moderno
yo puedo usar para evaluar esto? ¿Qué podría yo usar? Bien, dice, con elevación de los productos que resultan de degradar la fibrina con el método de fibrinolisis. Por lo tanto, ¿qué puedo usar para tener una idea? Dímelo. Dímelo D. ¿Qué me mide casualmente qué? Los productos de desintegración del coágulo. ¿Verdad? Entonces yo puedo más o menos indirectamente tener una idea de la eficacia y usar los dos fibrinos específicos. Y tenemos los fibrinos específicos, estos son también más caros. Tenemos el activador tisular del platinógeno, la reteplasa, lisa la fibrina en la superficie del tronco, nada más. No afecta al fibrinógeno circular. Entonces, de esta clasificación tenemos consecuencias. Esto produce más hemorragia, esto menos. Esto produce más hemorragia porque lisa todo lo que encuentra en el tronco y también trabaja sobre el fibrinógeno que está en el plasma. Ustedes saben que el fibrinógeno se usa para formar coagulación para el tronco. Entonces el efecto hemorrágico de estos es mucho mayor y en estos está el efecto quinasa que estos de acá, en cuanto a sangramiento. La siguiente. Conductas a seguir. Una vez que ustedes han decidido que el paciente debe ir a fibrinolisis, ya tomaron la decisión y ya evaluaron las contraindicaciones. Resulta que el paciente no tiene contraindicaciones, va a fibrinolisis, entonces, esta es la situación prehospital. ¿Cuál sería la situación prehospital? Está en un dispensario, no está en el hospital. Lo están atendiendo en un dispensario. El dispensario tiene electrocardiógrafo y tiene ampollas de fibrinolítico. Esa es la situación. Entonces, si el tiempo para hacer angioplastía es menor a 120 minutos, ¿cuánto es 120 minutos? Menor a 2 horas. Ustedes deben trasladar al paciente al centro cercano hospitalario que hace angioplastía y que está más cercano. El seguro hace, las clínicas privadas lo hacen. Pero supongamos que ustedes están en un pueblito de la sierra, a la Usípola, como decía. El centro más cercano hospitalario que dispone de eso, supone que está a 3 horas y media. Ya no entra en esta decisión, porque aquí hablamos menos de 2 horas. Ya no les queda esa posibilidad. Tienen que ser fibrinolisis. Por tiempo no queda otra solución. Si el tiempo es mayor a 2 horas, que es el ejemplo que estamos poniendo, ya no piensan en angioplastía, pero el paciente no llega. Entonces, fibrinolisis. Si tienen ustedes ahí todo el electrocardiógrafo, obviamente, y las ampollitas de cetoquinasa. Tienen el botiquín, toman la decisión, lo pueden hacer. Si el paciente ya no está en un dispensario, ya se ha atendido en la emergencia de un hospital, que es otra situación, ya no está en un dispensario, en un pueblito nuevo, está en un hospital. Lo atienden en la emergencia y ese hospital tiene hemodinamia, tiene servicio de hemodinamia, porque ese es otro, hay hospitales que no lo tienen. Si tiene el servicio de hemodinamia, se piensa en hacer lo más pronto posible angioplastía. No harían fibrinolisis, porque saben que tiene un servicio que puede hacer angioplastía prontamente, entonces piensan en angioplastía. Si el hospital no tiene servicio de hemodinamia y el tiempo de traslado a un hospital que sí tenga el servicio de hemodinamia es mayor a 2 horas, debe hacerse fibrinolisis. El hospital donde estás no tiene hemodinamia, sabe que no puede hacer angioplastía y piensa, bueno, está el hospital, sí tiene y puede hacerlo, el personal está dispuesto, pero demora más tiempo, tomando en cuenta que en ese hospital tienen que llamar a los médicos que hacen el procedimiento y que estén disponibles. Suponte que los 2 médicos que hacen el procedimiento todos están de vacaciones por el país.
¿Qué haríamos en esta situación de que está dentro del tiempo pero no está en personal? Entonces ahí hacen ustedes fibrinolysis estando en el hospital donde llegó el paciente. ¿De acuerdo? La siguiente. Existen más de 22 estudios que muestran que el beneficio de la fibrinolisis es mayor cuanto más pronto se lo haga. Eso ya está demostrado. Los mejores resultados se dan en las primeras 2 horas, pero aquí viene el punto. En la ciudad de Guayaquil, por el tráfico que tenemos, el paciente puede llegar en 2 horas a un centro hospitalario. Cuando recién el paciente está con su cuadro clínico en casa, va al médico general, a veces el médico general pierde tiempo porque se confunde, piensa, pongamos que no es un dolor atípico, piensa que es una colecistitis, que es una hernia hiatal, algún problema, no piensa en un infarto. Si no tiene un electrocardiografo, peor. Entonces empieza a correr el tiempo. Hasta que el paciente llega, se lo evalúa, tranquilamente se fueron las 2 horas, más 2 horas. Entonces eso sería para otro sistema, otra ciudad, se podría decir. En un estudio que comparó la administración prehospital, o sea, de dispensario, con la hospitalaria en más de 6.000 pacientes, se redujo la mortalidad en un 9% en el grupo prehospital, versus un 10% en el grupo de hospital. Pero aquí habría que ver lo mismo. O sea, el hospital tenía otras alternativas, si las tenía o no. Combinando la fibrinolisis antes de llegar a un hospital, seguida de un bypass coronario o de una angioplastia de la que es responsable en el hospital, se logra igualar las tasas de la angioplastia, pero combinando ya estos métodos, ¿no? Es decir, al paciente le hicieron fibrinolisis en el dispensario y luego el médico tomó la decisión, vaya intervención hospital. En el hospital le hicieron angioplastia, le hicieron un bypass. Ya son los 2 métodos combinados. El resultado es mejor. E iguala el haber hecho una angioplastia a tiempo, ¿verdad? Que en este caso que se hizo después, pero ya primero se hizo fibrinolisis. Esto sería importante en hospitales que no tienen el servicio de hemodinamia. Ya se hizo fibrinolisis. Después va a un hospital que tiene el servicio y le hacen la angioplastia, se suman los 2 resultados y el resultado final es mejor. La siguiente. Y aquí vienen las contraindicaciones. Yo le decía, bueno, ahí el paciente tiene una estenia, va para la fibrinolisis. Está entre las 6 y 8 horas, va para la fibrinolisis. Pero, ¿qué dice la historia clínica? Ha habido un sangrado craneano, digestivo de otro tipo en el tiempo último de 2 o 3 meses. No puede hacerse fibrinolisis. Hay una lesión vascular cerebral, hay muchos pacientes que tienen aneurisma o se están recuperando de un problema vascular cerebral. Tiene un CA conocido, se sabe que el paciente tiene una entidad maligna cerebral, no puede hacerlo. Tuvo un accidente vascular cerebral en menos de 3 meses atrás, no es candidato para fibrinolisis. Tuvo un trauma craneano cerrado en los últimos 3 meses. Tiene una hipertensión severa no controlada. ¿Cuál sería una hipertensión severa? Que no responde a los medicamentos. Eso se ve muy seguido. Paciente que tiene 190, 110, 190, 115, 200, 120. Es una hipertensión severa que no está respondiendo a su medicación de rutina, no es candidato para el método. Si hizo una cirugía de cráneo los 2 meses antes, tampoco. O usó estreptoquinasa en los 6 meses previos. O sea, todo esto es un interrogatorio que te va a dar el dato. ¿Por qué este asunto de los 6 meses de estreptoquinasa? Porque este es un producto que se usa del estreptococo y puede crear un sistema alérgico al uso. Entonces, quizás no tuvo una reacción alérgica en el primer uso que se le dio y en un uso posterior la puede hacer. Eso sabe la historia clínica. Entonces, si hay este dato que ya usaron, este fibrinolítico, las veces anteriores, mejor no hacerlo. La siguiente. Y acá están las relativas, que tampoco no son tan fáciles. Hipertensión sistólica de más de 180 y diastólica de más de 110. Ahí la decisión la toma el médico en convenio y conversación con la familia.
no lo toma solo el médico. Historia de un stroke en los 3 meses previos. Hubo un antecedente de reanimación cardiovascular que duró más de 10 minutos en el pasado inmediato, cercano. Hubo una cirugía mayor en los 3 meses anteriores. ¿Cuál sería una cirugía mayor? Una histerectomía, una extracción de riñón, una cirugía de abdomen. Embarazo, hay un bulbo péptico activo, aunque no sea sangrante, no hay historia de sangrado, hay un bulbo activo. El paciente está recibiendo anticoagulantes. ¿Cuántos pacientes cardiovasculares toman anticoagulantes? Hubo un sangrado interno, por ejemplo, un accidente, alguna cosa, menos de un mes, o una endocarditis infecciosa. Entonces, son contraindicaciones relativas en cual el médico decide va o no va, siempre el beneficio versus el riesgo. Pero en un paciente anticoagulado, sí podríamos utilizar el La riesgo-beneficio. fibrinolisis puede, entre el riesgo de la fibrinolisis están los sangrados. Y en tu paciente anticoagulado a fibrinolisis, el riesgo aumenta. No es que está anticoagulado. Pero Salvo que esté anticoagulado, pero tengo un INR de 2, por ejemplo, de 1.5. ¿Qué significa eso? Que aunque está anticoagulado, está mal anticoagulado, prácticamente no está anticoagulado, aunque está tomando su anticoagulación, ahí la cosa cambia. Pero si está en el INR entre 2 y 3, que es el valor óptimo de una anticoagulación óptima, entra en este asunto de la anticoagulación. Depende del INR. La siguiente, entonces es la última. Resultados. La finalidad del procedimiento es salvar la mayor cantidad de miocardio amenazado. Para eso ese es el objetivo. Y por lo tanto, bajar la incidencia y contraindicación del trastorno del ritmo, la producción de falla de bomba, todo ese asunto, al reducir el tamaño de la necrosis. Luego del método, es decir, ya se hizo la fibrinolisis, hay que valorar la respuesta y los porcentajes de repercusión. ¿Cómo se hace eso? Ya lo he mencionado. ¿Cómo sería eso? Se hizo el paciente la fibrinolisis, aparentemente ha sido efectiva por el electrocardiograma de control que se le hace. Lo ideal es que el paciente vaya a una coronariografía, estudia el vaso fibrinolizado, ve la repercusión, y si es una repercusión óptima, o sea, queda el vaso totalmente destapado, eso significa una gradación de TIMI 3. Es decir, el TIMI 3 tiene una valoración coronariográfica de la apertura del vaso, es la mejor porcentaje de repercusión que ese paciente tiene. Esa es una forma de valorar bien cercanamente si fue la fibrinolisis efectiva o no. Cuando hay completa desaparición del dolor, porque obviamente el paciente está con dolor, pero si le destapan el vaso el dolor sigue, ya no. El dolor es porque hay una obstrucción al flujo. Destapan eso, el dolor tiene que mejorar, desaparecer. Entonces, si hay completa desaparición del dolor y ese ST que tenía problemas, recuerden que en el cuadro coronario el ST cambia, se eleva, si hay un descenso, una normalización del ST mayor al 70%, la repercusión es muy buena. Lo más probable es que es una repercusión química, que le hace la coronariografía después y confirma que es una repercusión óptima. O sea, debe haber el dato clínico y el dato electrocardiográfico. La completa mejoría del ST a la hora y media post el método es un marcador de que se ha repermeabilizado el vaso. O sea, en otras palabras, el vaso se destapó efectivamente. Por el contrario, si el ST sigue elevado, se hizo la fibrinolisis, aparentemente funcionaba, pero el electrocardiograma dice el ST que estaba en la zona de problemas sigue alto, sigue elevado, indica que la arteria sigue tapada. En ese caso, ¿qué se hace? El paciente va para angioplastia, no se vuelve a insistir con una fibrinolisis porque por algo el método falló. El método siguiente alternativo es angioplastia. Cuando el ST no desciende por lo menos la mitad, un 50% de lo que había elevado,
A la hora y media se debe considerar angioplastia. Es decir, que el electro te da una idea, las cosas han dado bien, la cosa no está tan bien, y eso lleva a pensar en otras alternativas. Pero no volver a insistir con el método, sino ya pensar en la otra alternativa que es angioplastia. Y la siguiente, creo que es la última. Reoclusión. Esto es importante. ¿Un paciente puede volverse a tapar después de una fibrinolisis óptima? La respuesta es sí. Entonces, estos autores definieron la repercusión óptima como la permeabilidad persistente. O sea, no es que se destapó y a los 2 días ya da datos de que se volvió a tapar. Eso es persistente, permanente. La repercusión permanente de la arteria responsable con flujo normal en ausencia de reoclusión precoz o tardía después del método. Eso sería lo óptimo. La reoclusión, o sea, volverse a tapar el vaso, puede ocurrir entre las primeras horas o los primeros días después de una trombolisis eficaz. ¿Sí? La trombolisis fue exacta, fue eficaz, sin embargo hay este riesgo en las horas o días después, en un porcentaje bajo, pero importante de pacientes, 5 al 10%. O sea, considerar que una fibrinolisis óptica eficaz puede el vaso taparse después dentro de este tiempo. En un estudio que se hizo del estudio principal del punto 1, los pacientes tratados con este fibrinolítico activador recombinante de platinógeno presentaron una oclusión del 6% de los casos. La oclusión tardía puede llegar hasta el 30%. Bueno, ¿se acuerdan este activador recombinante que vimos en el cuadro de los que producían más o menos hemorragia? ¿Y qué grupo estaba ahí? No, el trepto estaba en el grupo de más hemorragia por la acción. Este está en el grupo que trabaja solamente sobre el trombo, pero no en la circulación sistémica. Quizás eso tenga que ver con este porcentaje de reoclusión, puede ser. Lógicamente la mortalidad en cuando el vaso vuelve a taparse es mayor que cuando el vaso no se tapa. 11 contra el 4,5%. Casi se triplica el riesgo cuando fuera fibrinolisis el vaso vuelve a taparse. La última es la última. Pregunta sobre la fibrinolisis, entonces es un método que tiene muchos beneficios, pero tampoco es la panacea. O sea, no piensen que todo puede andar perfecto, hay riesgos, como en toda cosa. Preguntas, dudas. ¿No? ¿Alguna complicación fibrinolítica? ¿Está claro? Sangrado que incluso puede ser intracerebral. No es que solamente son hematomas, puede haber sangrado intraparenquimatoso. ¿Ok? No, el principal riesgo es sangrado. Imagínate que te quedan incléricos, poco fibrinolisis, es un sangrado cerebral. Por eso esto no lo decide el médico solo. Pacientes, familiares tienen que saber y llegar a un convenio. El riesgo, beneficio. No solamente hay beneficios. Por eso están las contraindicaciones. ¿Esto es de alguien? ¿No hay preguntas? Entonces hemos visto rápidamente trombolisis, ya nos olvidamos del infarto. Como hay poco tiempo, en la siguiente clase ya vamos a ver un panorama rápido de arritmias y después entramos a valvulopatías. El tiempo siempre es corto, a pesar de que tenemos un programa corto, el tiempo nos falta. Esto es fácil.